Buen día, mi nombre es Camilo Valle y esta es la presentación de la mini API que realicé para el consumo de datos de Supabase. En primer lugar, utilicé Express y JavaScript como lenguaje principal para poder realizar esta API. ¿Cómo funciona? En un inicio tenemos la creación del servidor, que en este caso lo denominamos como app, y podemos ver que se utiliza la librería Express o el framework Express para poder ejecutar código de JavaScript en el backend. De este lado podemos ver que se utilizan variables de entorno para definir cuál va a ser el puerto que se va a utilizar y una excepción por si estas no se encuentran que utilice el puerto 3000. De este lado le indicamos al servidor que Express debe utilizar o poder leer archivos JSON para poder hacer las peticiones desde el frontend hacia el backend y que éste las entienda. Por último, le estamos diciendo a Express o al servidor que utilice una ruta inicial, que va a ser la ruta de root, y nos devuelva un hello from Express. Ya por último, en ese archivo que es el principal, vemos que la aplicación está utilizando la ruta res versión 1 para listar los usuarios y el consumo de los datos. Ahora, ¿cómo se hace el consumo de los datos? Es importante crear una ruta principal que es en la que se van a ejecutar todas las búsquedas de las o todas las consultas. De este lado podemos ver la importación tanto del parámetro router de Express como de todos los controladores que se van a utilizar para la ruta usuarios. Aquí vemos que podemos hacer consultas con la petición get de todos los usuarios o de un usuario específico. Podemos insertar usuarios, actualizar usuarios con la petición put y por último podemos borrar usuarios con delete, también especificando cuáles usuarios se van a borrar. Ahora, cada una de estas rutas tiene un controlador distinto. Esto lo definimos en la carpeta controllers de JavaScript. Aquí podemos ver el primero, que es una función para consultar a todos los usuarios y un usuario específico. Utilizando las propiedades de async y await o funciones asíncronas de JavaScript, podemos ver que uno, traemos la conexión a la base de datos, que esta la tenemos definida en la carpeta de conexión, donde colocamos la URL de Supabase, que nos da Supabase, la API key, que esta está dentro de los archivos .env, y por último, creamos la conexión con el framework que ya nos da Supabase. En este caso es Supabase/Supabase.js. Creamos una conexión al cliente que por convención la llamamos con. Volviendo al archivo de controladores de usuarios, tenemos que cuando venga la primera consulta nos va a traer dos datos, que son los datos como tal y un error por si sucede algún inconveniente durante la petición. Aquí vemos que con la conexión le definimos la tabla que estamos buscando, en este caso users, y hacemos un select a que a todo el contenido de esa tabla. Para eso el asterisco. Se define qué va a suceder si hay algún error. Entonces, en caso de que haya algún error, vamos a devolver el status 400 y vamos a devolver un mensaje en JSON que diga cuál fue el error. En caso de que todo salga bien, se devolverá el status 200 y se devolverá la data consultada. Ahora, por otro lado, vamos a utilizar la función getUser para, uno, primero consultarlos por el parámetro de la URL, el ID que nos vayan a pasar. Eso lo recuperamos con params. Ahora, si todo sale bien, para esto el try y evitar que nuestro hilo de funciones se detenga en caso de que haya algún error, vamos a obtener, uno, los datos que vengan desde la URL y con ellos vamos a hacer la siguiente consulta. Desde la tabla users, seleccionar todos los datos donde el ID sea equivalente a el parámetro que recuperamos, o sea, este. En caso de que todo salga bien, nos devolverá un status 200 junto con los datos. Pero en caso de que algo vaya mal,
nos devolverá un status 400 junto con el mensaje de error. De ese lado tenemos la función para crear usuarios nuevos o un solo usuario nuevo. Para crearla utilizamos los datos que recuperamos desde el frontend. ¿Cómo los obtenemos? Utilizando request.body, que es la información que se envía desde el frontend hasta el backend. En este caso recuperamos name y last name, que son los datos de la tabla creada. Si todo sale bien, vamos a crear una variable data que va a esperar la conexión a la base de datos y a la tabla y va a insertar estos datos, name y last name. En caso de que todo salga bien, se devolverá un status 201 y un mensaje de JSON con los datos, con el mensaje user created y los datos insertados. Y en caso de que algo salga mal, se devolverá el mensaje de error. Para poder actualizar los usuarios, tenemos la función update user, que en este caso requiere el ID del usuario que vamos a actualizar junto con el nombre y el apellido que también obtenemos de request.var. Cuando todos estos datos se hayan obtenido, vamos a utilizar la función update junto con los datos que vayamos a actualizar, donde, donde la tabla o el usuario se equivalga al ID que recuperamos de los parámetros. Si todo sale bien, devolverá un status 200 junto con el mensaje user updated y los datos que actualizamos. Si no, devolverá un status 400 con el código de error. Y por último, la función para eliminar un usuario utilizada como delete user. Utilizamos el parámetro ID que viene desde la URL para, uno, traer los datos del usuario que vamos a borrar. Utilizamos la función delete, donde el ID equivalga al parámetro que recuperamos. Del mismo modo, si todo sale bien, obtendremos un mensaje de user delete y los datos que se borraron. Ahora, para poner esta API a prueba, utilizaremos la extensión de Thunder Client que viene integrada en Visual Studio Code de esta manera. Aquí en la parte superior podremos ver la URL que vamos a utilizar, desde donde ya lo habíamos visto que el res es básicamente el localhost, que es lo que estamos utilizando en nuestra máquina, con URL res versión 1 de la API, a donde al parámetro o a la ruta users. Para esto vamos a iniciar el servidor. ¿Cómo se hace esto? Abrimos una terminal y escribimos el comando de JavaScript o de Node npm run dev. Aquí podemos ver que tenemos un mensaje de que el servidor efectivamente está corriendo. ¿Cómo lo comprobamos? No solo con lo que nos da en consola, sino con esta ruta inicial. Si hacemos una petición get a esta ruta, deberemos obtener el mensaje hello from Express. Así, vemos que tenemos hello from Express. Excelente. Ahora que tenemos el servidor funcionando, podemos comenzar a hacer las consultas. Entonces, para consultar los usuarios, debemos ir a la URL rest slash v1 o versión 1 slash users. Cuando hacemos una consulta, podemos ver que nos devuelven todos los parámetros de la base de datos que tenemos en ese momento. ¿Cómo lo podemos comprobar? Aquí tengo la base de datos que estoy utilizando y la tabla que creé para hacer las pruebas. Podemos ver que tenemos el nombre Camilo y Luis y ambos apellidos Ovalle, junto con la hora y la fecha donde fueron creados. Ahora, volviendo a la API, podemos también hacer la consulta de un solo usuario. ¿Cómo hacemos esto? Colocamos el ID de este usuario, en este caso el 2. Hacemos la consulta y vemos que aquí solo nos devuelve el segundo usuario.
Ahora, queremos crear un usuario. Vamos a utilizar la petición post para mandarle el nombre y el apellido que vamos a estar utilizando. En este caso, en el body vamos a enviar un archivo de tipo JSON que contenga name y last name. Al dar send, vemos que tenemos el usuario creado y los datos que son privados, pero un status 201. ¿Cuál es el status? Created. Ahora, si hacemos una petición get de todos los usuarios, podremos ver que tenemos un nuevo usuario creado. El ID es autoincremental, por lo que cada vez que creemos un usuario nuevo tendremos un nombre distinto. Ahora, si queremos actualizar este dato, podemos poner John Doe y crearemos un nuevo usuario con el parámetro post. Aquí vemos que se ha creado sin problemas. Si hacemos una consulta, justamente aquí tenemos a John Doe. Ahora, si queremos actualizarlo, según lo que teníamos es utilizar la petición put junto con el ID que queremos actualizar, en este caso el 5. Enviaremos un nuevo nombre. Este será Angel Doe. Al dar send, vemos que tenemos user updated y si hacemos una petición, tendremos el nuevo usuario creado o actualizado. Excelente. Ya por último, podemos utilizar la función delete para borrar el usuario que deseemos, en este caso el usuario 2. Al enviar podemos ver que tenemos el mensaje user delete y si buscamos a todos los usuarios veremos que ya no tenemos al usuario número 2, solo tenemos al 1, 4 y 5. ¿Cómo podemos ver que esto funcionó en la base de datos en tiempo real? Justamente aquí la tenemos. Tenemos una actualización de Angel. Ahora, digamos que queremos añadir nuevamente a Luis. Iremos a la API, al atributo post, enviaremos a Luis el nombre Luis Ovalle. Enviamos, vemos que se ha creado y si vamos nuevamente a Supabase, vemos que se actualizará la tabla. Damos a refrescar y aquí tenemos el nuevo usuario. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado.